Pablo Rosemena, ministro de Economía y Finanzas. Bienvenido, ministro, acá a Radio Centro. Condonar las deudas de hasta $10.000 equivaldría a condenar a la quiebra a la banca del Estado. ¿No es un poco exagerado eso, ministro? Buenos días, Juan Javier. Un saludo cordial para ti, para todos tus seguidores y radioescuchas. Mira, el gobierno está siendo responsable con los recursos sagrados, que son los recursos públicos. En el caso de Banecuador, se ha dado ya con donación hasta $3.000, que es lo que se puede hacer sin hacerle daño al patrimonio del banco. Pero por encima de $3.000, eso implicaría un hueco de más de 188, 190 millones de dólares y pondría al banco en liquidación forzosa, como lo ha explicado claramente el presidente del directorio de Banecuador. Tengamos en cuenta que Banecuador no solamente que es banca pública, sino que también capta recursos del público, tiene depósitos de los ciudadanos, tiene más de 2 millones de clientes. ¿A cuenta de qué vamos a perjudicar a 2 millones de clientes simplemente por el capricho de unos pocos? Entonces, aquí lo importante es que se mantiene una estrategia de orden fiscal, en este caso ya no en las finanzas públicas, sino en la banca pública, pero a la vez con un enfoque social, porque hemos dado paso ya desde meses atrás a reprogramación de deudas, alivio financiero, en este caso para clientes de Banecuador con deudas no hasta 10.000, sino inclusive hasta $20.000. Y el emprendedor lo que necesita en un momento complejo es justamente el alivio financiero que le permite, primero, no tenerla coactiva. Segundo, ampliar los plazos. Tercero, tener periodos de gracia. Y cuarto, y lo más importante, poder recuperar su historial crediticio, mejorar su historial crediticio, tener un performance que le permita hacer A1 y seguir obteniendo crédito a lo largo de su vida productiva. En cambio, decimos que condonar es condenar al emprendedor, porque una condonación implica, entre otras cosas, que firme y se declare insolvente, con lo cual nunca más puedes acceder a un crédito formal. Ahora, Pablo, esas medidas me parecen estupendas, pero a eso que dice la Fenocin y las otras CONAIES y compañía, lo que me preocupa es condonar o condenar al país a nuevas protestas. Claro, yo tengo que hablar de lo que manejo, que es la parte económica y la parte técnica. Entonces me quedo en ese tema donde hemos dicho esto no se va a hacer, porque sería hacerle daño a la banca pública, que es del público, es de los ecuatorianos y que además tiene 2 millones de clientes, y entonces no podemos dar paso a eso. Y yo creo que ahí lo importante es, como país, estar todos unidos en el norte, y el norte aquí es el orden fiscal y el enfoque social. Hacia adelante tenemos que pensar en formas para seguir sacando la economía, que como ave fénix estamos resurgiendo de las cenizas financieras que nos dejaron malas administraciones anteriores, pero vemos con optimismo el futuro, porque estamos siguiendo una ruta que nos permite, en lo que es banca pública, en lo que es finanzas públicas, ir ordenando todos estos relajos del pasado, al mismo tiempo que ponemos a crecer las ventas de la economía, al mismo tiempo que pensamos en formas creativas para hacer crecer a los emprendedores. El día de ayer, hacia el final del día, una noticia que recién salió, hemos conseguido $300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, para la banca pública, específicamente CFN, específicamente para las MIPYMES, o sea, para el micro, pequeño, mediano emprendedor. Esa es la forma en la cual podemos salir adelante, inyectando más recursos, como ya lo estamos haciendo con Banecuador. Hemos entregado más de $1.800 millones desde banca pública este año. No es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Nunca antes se ha inyectado esa cantidad de recursos a la base de la pirámide productiva, y de esos específicamente de Banecuador, $120 millones entregados al 1% de interés hasta 30 años plazo a más de 45.000 emprendedores, con una tasa de morosidad que es alrededor del 0,5%. Son recursos muy bien colocados que contribuyen a la reactivación de la microeconomía. Pablo, gracias por venir a Punto de Orden tan temprano en la mañana. Ya analizábamos antes de que llegues esta paradoja que hay en ciertos grupos políticos como Pachacutic, cuyo brazo político, la CONAIE, de alguna manera se siente en una mesa de negociación a exigir recursos, y muchos recursos. Y por el otro lado, en el Congreso, a través de su otro brazo, que es Pachacutic, decide
rechazar la reforma tributaria. Es decir, piden recursos por un lado, pero niegan la fuente de los recursos en el otro. ¿Qué va a pasar con esta reforma tributaria que, bueno, seguramente será vetada por el Ejecutivo, pero en el largo plazo? Es decir, un año después, ¿cómo van a hacer para recuperar esos recursos? ¿Hay manera de que un año después los asambleístas cambien de opinión? ¿Cómo van a manejar ese tema? ¿Qué tal, Eduardo? Yo creo que tú apuntas un tema que es medular. En la Constitución, mira, esto tiene rango constitucional, existe el principio de salvaguardar las finanzas públicas, de la sostenibilidad fiscal. En palabras más sencillas, que cuando a algún genio se le ocurre crear un gasto, que ese gasto venga acompañado de una fuente de financiamiento. Eso que es esencial es justamente lo que no se está dando ahora. Toda vez que la Asamblea te dice, oiga, gaste más. Yo he estado presente en las últimas semanas en la Asamblea, en las comisiones, por el tema de la proforma. ¿Cuáles son las críticas? Infundadas todas, pero ¿cuáles son las críticas? Gasten más, que gastemos más. Y bueno, entonces la Asamblea te dice gaste más, pero también la Asamblea te dice, pero le voy a recortar los ingresos. Entonces, es una estrategia anarquista, digamos, terrorista, donde no hay un norte muy claro, ¿no?, entre lo que se quiere, porque se pretende que se aumente un gasto y al mismo tiempo que se quite el ingreso, lo cual rompe el principio constitucional de tener finanzas públicas sostenibles en el tiempo. Entonces, en lo concreto, nosotros la forma de enfrentar este disparate último de decirte que gaste más y quitarte el ingreso para poder justamente gastar en lo que te están pidiendo, viene la línea del veto, que será un veto potente, completo, por inconstitucional, y decía yo, también por demagógico esto de aquí justamente. Y eso dará en la línea de tiempo, pues se tendrá que tratar luego más adelante, y ya cuando lleguemos a ese punto, años más adelante, pues tiempos más adelante, ahí tendremos que tener una estrategia clara para ese momento, pero por lo pronto eso no va a tener una afectación, pero sí genera un ruido definitivamente a nivel internacional. La gente te llama y te pregunta, oye, ¿y ahora cuál es la nueva bomba que tira la Asamblea a los ciudadanos? Porque esto es lo que le afecta, es al bienestar del ciudadano. Nosotros en la Proforma el próximo año, Eduardo, estamos proyectando 15.200 millones de dólares de inversión social, es decir, salud, educación, trabajo, vivienda, bienestar social. Si tú ves la Proforma, la mitad de la Proforma es pura inversión social, gasto social, entre subsidios, entre lo que se está inyectando recursos para el frente social, en los recursos que estamos aumentando para la seguridad ciudadana, 10.000 nuevos policías, 1.500 nuevos agentes penitenciarios. Todo eso es lo que se quiere dinamitar. Entonces ahí la Asamblea pues tiene que sincerarse con la ciudadanía y con el país y decir qué mismo es lo que quiere. Si quiere inversión social, no puede pretender quitar la fuente de financiamiento porque eso es inconstitucional. Bueno, a ver, sí, pero es que la Asamblea no está muy interesada en colaborar con el gobierno, aparentemente, y de hecho tiene una mayoría que ya ha tratado de tumbarlos en un par de ocasiones. Pero dejemos ese tema aparte. Vámonos al tristemente célebre señor Issa, que ahora dice que si no hay 10 lucas de condonación, entonces en el futuro van a haber nuevas protestas sociales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno si vienen las protestas? Que de hecho yo pienso que las protestas serán pues en enero, porque hasta el 18 de diciembre tenemos mundial. Hay las fiestas de Quito ahorita y ya viene la Navidad. Entonces, como que no hay espacio para salir a protestar. Nadie va a querer ir a caminar y poner en duda su 13º sueldo. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno estas nuevas amenazas de paralización? Mira, el sentir de la gente, y lo digo desde mi visión de la economía y desde, digamos, mi experiencia del sector productivo, la gente quiere trabajar, la gente quiere producir. Tal vez lo diferente es que la gente en diciembre quiere paz, digamos, adicional a trabajar. Y es lo que la gente necesita y lo que el Ecuador se merece, que la ciudadanía pueda trabajar en paz. Entonces yo no veo que exista apoyo digamos, a cualquier cosa que rompa el ímpetu de trabajar, de salir adelante y el ímpetu de tener paz. El próximo año, el 23, es un año a todas luces complejo desde la perspectiva global. En el mundo te dicen, no se sabe para dónde salir corriendo porque se habla de una recesión global donde tenemos problemas a nivel mundial de incremento de tasas de interés. El principal problema económico del mundo hoy es la inflación, que por la buena gestión económica del gobierno
es un problema que Ecuador hoy no lo tiene. Tenemos la segunda inflación más baja de Latinoamérica este año, en este momento, la segunda más baja, y el próximo año el FMI proyecta que Ecuador va a tener la inflación más baja. Hace unas semanas me entrevistaba Eduardo Feynman y Jorge Lanata de Argentina y me decían, dice, la gente no es profeta en su propia tierra, pero ¿qué está haciendo Ecuador para mantener la inflación controlada? En los últimos 6 meses la inflación en Argentina se ha más que duplicado, está por encima del 80%. Yo les decía, en los últimos 6 meses la inflación en Ecuador ha subido 1,5 puntos y parte de eso fue por la paralización justamente de la persona liderada por la persona que tú mencionas. Entonces yo creo que la mejor estrategia es trabajar, es producir, es generar bienestar. Actualmente tenemos una proyección de ventas por el SRI que supera los 200.000 millones de dólares para este año. Muy probablemente esté en el norte de los 210.000, 215.000 millones de dólares. Ajustado por inflación, población, es superior a los últimos años, 5 años comparables. Y de esa economía nacional que está creciendo, esa torta tiene 20 sectores y están creciendo 19 de los 20 sectores. Es un buen síntoma. Bajo ningún concepto estoy diciendo que los problemas estén resueltos, pero sí estoy indicando de que hay un norte claro, que es la reactivación, y que cuando aumentan las ventas, eso es un síntoma positivo de que estamos resurgiendo como el ave fénix. Ministro Arosemena, comentarios, preguntas del público. Carlos II de Manuel Intriago dice, eso del señor Issa lo único que quiere es joder al país. Jaime Parrales, ¿cómo así apoya más impuestos si siempre usted estuvo en contra de más impuestos? José Antonio Borges, los números que dice el gobierno no se ven reflejados en el mercado. Y hay analistas, Pablo, analistas económicos como Marco Flores o Gabriela Calderón, que critican la proforma presupuestaria por el precio que han puesto el petróleo y por la monetización de activos estatales, que son expectativas que si no se dan habría una brecha enorme. Tu opinión, por favor. Claro, empiezo por esto último, lo del tema del precio del petróleo. Estuve en la asamblea, como les contaba, días atrás, en una sesión de un poco más de 3 horas, más entre las horas de espera y todo, fueron alrededor de 5 horas que estuve entre la antesala y en la comisión, y el principal tema fue esto del precio del petróleo. En resumen, la asamblea te dice, gasta más y deberías de poner el precio del petróleo más alto para gastar más. Entonces yo les explicaba que eso es imprudente y que cada vez que el Ecuador ha apostado en su proforma a que hay que poner un precio alto, el Ecuador siempre ha perdido esa apuesta. Si uno revisa las proformas desde 1973, digamos, desde que hay renta petrolera, aquellos años que el gobierno de la época ha apostado a que el precio se va a mantener alto, Ecuador pierde esa apuesta porque la naturaleza del petróleo es volátil. Por darles un ejemplo concreto, ¿quién de todas las miles de personas que nos están escuchando pudo haber previsto 3, 6 meses atrás, 9 meses atrás, lo que está pasando entre Estados Unidos, la geopolítica, y Venezuela con respecto a esa colaboración para producir más crudo, más petróleo? Eso es algo que no estaba, digamos, en el horizonte, y es una realidad, y eso aumenta la oferta de petróleo y eso te va a impactar el precio también. Entonces, si hay algo que debemos de aprender de la historia económica petrolera, es que hay que ser prudente con las proyecciones de precios. Alan Greenspan, que fue presidente del FED, de la Reserva Federal en Estados Unidos, en su libro Años de Turbulencia, él decía que si hay un ítem, digamos, si hay un precio que nadie lo puede proyectar, es el precio del barril del petróleo por la cantidad de factores. Y de ahí lo que se extrae es que tienes que ser muy prudente. Entonces, por esa razón, nosotros decíamos en la asamblea, no hay ningún problema si el día de mañana el petróleo sube, porque por ley tienes que distribuir más, no hay absolutamente ningún problema. Pero sí nos estamos evitando tener el problema contrario, y es proyectarlo alto, cae el precio y luego el país se pone a toser mal, porque ¿cómo haces ahí? Ya no tienes ningún colchón, no tienes ningún mecanismo, y sobre todo le generas un problema a los GATS, que imagínate tener que reliquidar en el mes de junio del próximo año y decir, oiga, el precio no es 90 como usted fantaseaba que sea, sino que ha sido 50 o 60, y ahora resulta que usted tiene que cambiar su presupuesto. A nivel de GATS los complicaría muchísimo, como de alguna manera pasó en el 2020. Así que creo que esa es una razón por la cual estamos haciendo lo correcto. Además, en los últimos días, el precio del petróleo ya ha caído y con el diferencial para Ecuador está muy en la línea del precio presupuestado, por un lado. Por otro lado, con respecto al tema de los impuestos, recordemos que de lo que estamos hablando es que la Asamblea te pide gastar más, pero está quitando la fuente de ingresos.
Y eso es lo que estamos llamando la atención, a ese disparate, a esa esquizofrenia, mente dividida, pedirte dos cosas contradictorias, pedirte que gastes más, pero que tengas menos ingresos al mismo tiempo. Y luego, recordemos que nuestra proforma para el próximo año, la que hemos hecho nosotros, proyecta aumentar recaudación sin necesidad de subir impuestos. De hecho, nosotros estamos bajando impuestos. El impuesto a la salida de divisas, que nos clavó el socialismo del siglo XXI durante una década, le sacó a la sociedad civil y al empresariado más de 1.000 millones al año. Y hubieron 2 gobiernos y nadie le tocó un ápice. Tuvimos que llegar nosotros para empezar a bajarlo hasta llevarlo a cero. Actualmente, de enero a octubre de este año, del 22 al 4% el impuesto a las divisas, porque nosotros lo hemos bajado, ha aumentado la recaudación en relación al año pasado, que estuvo de enero a octubre al 5%. Evidentemente, conforme lo iremos bajando, pues ya llegará un punto que la recaudación será cero en el momento que sea cero, pero esa es la visión que ha definido el presidente de la República como también una de las estrategias que contribuyen a la reactivación. Y algo más sobre lo que mencionabas de algunos comentarios de Gabriela y otros amigos que opinan sobre estos temas. Una de las críticas que se decía es que nosotros de la proforma el próximo año habíamos sacado la CFDD, que es la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios del gasto, para hacer, abro comillas, una malabar contable, cierro comillas, y dar a pensar de que el déficit fiscal bajaba porque estábamos quitando una cuenta que se la estábamos pasando a Petroecuador. Ese es el mito. La realidad, como lo explicamos, es que esa cuenta que es de Petroecuador la sacamos del gasto y la sacamos del ingreso también, de la proforma general del Estado, con lo cual se netea, con lo cual pues es absolutamente incorrecto pensar de que había una malabar contable. Tal vez lo que no había es un conocimiento técnico de quien opinaba eso, porque no se sabía que se estaba sacando la cuenta, no solo del gasto, también del ingreso. En síntesis, la proforma el próximo año lo que tiene es menos déficit fiscal, bajar de 3.700 millones a 2.600 millones, y la última vez que yo chequeé no hay nada más liberal que bajar el déficit fiscal, y al mismo tiempo estamos aumentando la inversión social, lo cual es un verdadero desafío, porque ya en el pasado, Juan Javier y Eduardo y amigos, han habido gobiernos que han aumentado la inversión social, cierto es, pero a costa de la despilfarra, pues, a costa de dar desbocado el gasto, tener un déficit fiscal enorme, y esa es la deuda pública justamente que hoy estamos pagando. Y también en el pasado han habido administraciones que han tratado de bajar el déficit fiscal, pero a costa de la inversión social. Aquí estamos combinando 2 estrategias ganadoras: bajar el déficit fiscal, orden fiscal, y aumentar la inversión social, poner el foco en lo social. Pablo, sé que tienes otra reunión, pero no me contestaste sobre la monetización de activos estatales. Sí, de acuerdo. La monetización de activos estatales implica diversos tipos de activos, digamos, del catastro público. Uno de esos, el principal, es la intención de vender el Banco del Pacífico, que tiene 20 años esa intención. Digamos, han pasado bastantes gobiernos intentándolo sin poder lograrlo. Últimamente, donde el proceso estaba bastante avanzado, como se ha conocido, se cae por el riesgo país del efecto ISA. Entonces, ¿cuál es la alternativa para el 2023? Primero, no se descarta volver a intentar vender el banco, toda vez que las condiciones de riesgo país mejoren, lo cual está hoy directamente conectado a la incertidumbre que se genera desde la Asamblea. Si la Asamblea llegara a colaborar no con el gobierno, sino con el país para dar certidumbre política, para que hoy hay certidumbre económica, pero eso no está acompañado por certidumbre política. En la medida que se logre eso, el riesgo país irá bajando, se puede considerar esa alternativa de nuevo, no se la descarta. Si no, siempre quedan otras estrategias de monetización de activos, sin perjuicio, Juan Javier, de una estrategia también de recaudación tributaria sin necesidad de subir los impuestos. Nosotros el próximo año estamos proyectando 16.000 millones de dólares de recaudación tributaria neta, que es una estrategia muy clara de incrementar la formalidad de la economía. Creo que todo el mundo coincide que la economía ecuatoriana es altamente informal. Cuando menciono lo que les decía hace un ratito de que las ventas este año superarán los 200.000 millones de dólares, esas son las ventas reportadas al SRI, pero luego hay otra economía, que es la economía sumergida o informal, que tiene pues un orden de magnitud muy importante. Y aquí el desafío para el Ecuador, que es un desafío, es una deuda que tienen muchos gobiernos, es aumentar la formalidad, que
que la mayor parte del país sea parte de un solo Ecuador formal, y estamos apuntando hacia eso, y eso nos permite tener una estrategia muy clara de aumentar la recaudación sin necesidad de subir impuestos, y eso hace que no me genere una preocupación que la monetización de activos no venga por el activo A o el activo B, o simplemente se supla a través de una mejor recaudación. Pablo, sé que tienes otro compromiso adquirido, esperamos tenerte en una entrevista presencial más amplia en los próximos días. Muchas preguntas valiosas del público sobre los GATS, que se quejan de que la fórmula de calcular las asignaciones no es clara, el riesgo país, expectativa de nuevos créditos de las multilaterales, subsidios y demás. Así que estás invitado cordialmente para una entrevista presencial en los próximos días. Que vengas en persona. Sí, tal vez solamente hay una pastillita de uno de los temas que mencionaste, porque puede ser muy útil para todos los seguidores y radioescuchas de Radio Centro, el tema del modelo de equidad territorial. A los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, por ley, el gobierno central les transfiere recursos. Y aquí la palabra clave es por ley. O sea, esto no es algo arbitrario. Está en la Constitución, está en el COTAT, está en el COPLAFIP, en el Código de las Finanzas Públicas. Entonces, el modelo de equidad territorial, primero, sigue leyes, y segundo, no son normativas hechas por este gobierno. La fórmula de cálculo no es hecha por este gobierno. Entonces, eso es muy importante mencionar, porque si no, a veces se presta a que se piense de que es algo donde hay un margen de discrecionalidad. No existe en absoluto, es absolutamente transparente el tema, y quien realmente se sintiera afectado siempre puede impugnar. Pero cuando alguien lanza fuegos artificiales mediáticos, pues eso ya más bien corresponde a un tema de campañas políticas y no a un tema real, porque los temas reales se conversan o se discuten o se impugnan, pero no se utilizan fuegos artificiales. Hasta ahí, y me comprometo pues a regresar pronto de forma presencial a Radio Centro. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Pablo Rosemena, ministro de Economía y Finanzas en Radio Centro.